Hola Isaac, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Hola Nadia, el gusto es mío. Bueno, pues primero que nada, felicitarte. Tuvieron un gran evento en la familia Asa, en donde se presentó el domingo 10 de octubre el mural de la vida de Benjamín Asa, Una vida con propósito. Hay muchas cosas que platicar. Quiero que primero que nada nos hables sobre el por qué. ¿Qué te llevó a querer hacer un mural sobre la vida de tu padre? Bueno, antes que nada, Nadia, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por tu tiempo y tu participación. Y pues sí, mi padre realmente lo que me llevó a hacer esta obra es, de alguna manera, mi padre tuvo una vida muy especial. Es un hombre que logró mucho en su vida y lo que yo quería de alguna manera es dejar esto plasmado para las siguientes generaciones. Esa es la razón principal. Cuéntanos un poco de la vida de tu papá. Él nació en Siria, sin embargo decidió emigrar. ¿Cómo fue su historia? Pues sí, te cuento, mi papá nació en Damasco, Siria, como muchos de los antecesores de nuestra comunidad que llegaron aquí a México. Él, en 1948, después de un atentado terrorista que hubo en una de las sinagogas en Siria, decide emigrar hacia Israel. Llega hacia Israel, peleó la guerra de independencia, era cuando, semanas después de la declaración de independencia de Israel, se enlistó en el ejército, peleó la guerra de independencia y años después, en 1957, es cuando emigra a América, que primero llegó a Venezuela por un periodo corto y posterior de eso llegó ya a México hacia finales de 1957. Quizá uno de los eventos más admirables, Isaac, en la vida de tu papá es que no solamente eh, hizo un gran esfuerzo por sacar a sus padres, a tus abuelos de Damasco, Siria, sino que además ayudó a muchas más personas a que salieran de Damasco, que eventualmente se estaba convirtiendo cada vez más en una ciudad peligrosa para la comunidad judía. Platícanos de este capítulo en la vida de tu padre. Claro, mira, Nadia, mi padre era una persona que tenía un gran respeto por su familia, por su comunidad y por su gente. No era alguien que no nada más se preocupaba por él, sino que se preocupaba siempre por los demás. Y te puedo decir que incluso antes de sacar o ayudar a esta gente que salió de Siria, él en los años 70, cuando era la guerra civil en Líbano, de hecho, él ayudó a varias familias de Líbano en venir establecerse en México, ¿no? Y hay varios de ellos testigos que de hecho estuvieron el día del evento del mural. Más sin embargo, bueno, pues mi padre siempre tuvo este deseo de volver a encontrarse con sus padres y después de 26 años que él logra hacerlo, de ser el primer judío, de hecho, que había nacido en Damasco y regresó a Damasco, estableció estas relaciones y pudo a través de eso, bueno, pues lograr que otros judíos salieran de Siria, que salieran sus padres también, y que otra gente que pudiera ir a visitar a sus familiares. La verdad, eso fue algo muy importante, ya que todo esto se logró mucho antes de, bueno, de los conflictos que hoy conocemos que pasaron en Siria a raíz de toda esta primavera, ¿cómo le llamaban? La primavera del Medio Oriente, ¿no? Una cosa así, en donde, bueno, pues prácticamente lo que hay allá fue una guerra civil donde murieron cientos de miles de personas, ¿no? Y gracias, afortunadamente, pues la comunidad logró salir antes de todo este desastre y, bueno, todos se han acomodado entre algunos en México, una parte muy importante en Nueva York y la gran mayoría retornaron al estado de Israel. Gran labor que llevó a cabo tu padre con ayuda de Selim Totah, quien era el presidente de la comunidad judía en Damasco, con ayuda, como tú lo mencionas, de autoridades en Nueva York. Y sin embargo, ese no es el único capítulo admirable de su vida. Lo tenemos aquí, al señor Benjamín Asa, como un empresario, pero como un empresario que se encarga siempre de ayudar a los demás, de siempre ver por el prójimo. Platícame de esa parte altruista y generosa que siempre tuvo tu padre hacia los demás. Con mucho gusto. Mira, mi papá tenía una filosofía de vida muy especial.
Él sentía que siempre en la vida, a final de cuentas, no es cuántos negocios tienes o cuánto dinero ganas, sino todo se resume en el nombre que tú construyes, ¿no? Entonces, de nada servía ser muy exitoso económicamente si junto con eso no habías logrado construir un buen nombre y una buena reputación. Para mi papá, eso era lo más importante. De la misma manera, así se comportaba en los negocios, ¿no? Él siempre buscaba hacer negocios, pero no de una manera voraz, en donde lo primero era ganar a cuesta de lo que sea, sino todo lo hacía con dignidad, con categoría, como él decía. Dice, vas a hacer un negocio, vas a ganar dinero, vas a emprender, hazlo con categoría, construyendo al mismo tiempo una buena reputación, un buen nombre. Mi padre decía que cada persona que uno conoce en la vida, cada reunión que uno tiene, sea con quien sea una reunión de negocio, sea lo que sea, es una oportunidad para construirte y para construir tu nombre. Y él así es como se conducía en todo lo que hacía en la vida. Y estuvo siempre acompañado de una gran mujer, por lo menos parte de su vida, que fue tu madre, la señora Rebeca. Una muerte repentina, Isaac. Platícame un poco de tu madre. También igual siempre dicen que al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. ¿Qué podemos decir de tu mamá? Bueno, es definitivo, ¿no? Bueno, mi padre llega a México, se enamora de este país ante todo, y después conoce a mi mamá y se enamora de mi madre, y es por esa razón que se establece en México. Mi madre, bueno, pues venía también de una familia originaria de Siria, una familia muy humilde, y bueno, como no estaba mi mamá acostumbrada nunca a grandes cosas, ¿no? Ni lujos, ni nada, al revés, ella desde muy corta edad ya trabajaba, de hecho. Ellos tuvieron una boda, se casaron en la sinagoga de Querétaro, una boda muy sencilla, con un cóctel. De hecho ni siquiera hubo banquete ni nada de eso, porque pues no tenían, ni mi abuelo tenía recursos, ni mi padre tenía en ese momento nada, un cóctel, y bueno, pues de ahí me recuerdo, mi padre me comentó que en ese entonces el señor Jacobo Cojave, en paz descanse, que falleció hace muchos años, que era amigo de mi papá, un señor mayor, le dijo, oye, ¿y a dónde te vas a ir de luna de miel? Y le dijo, papá, pues me voy a ir a Acapulco. Dice, ¿y te vas a ir en avión? Dice, no, me voy en camión. Y que el señor le dio un dinero, ¿no? Dice, mira, vete en avión, y le dio un dinero de regalo. Dice mi papá que con ese dinero pagó 3 meses de renta de su departamentito. Dice, por lo menos para dormir tranquilo, ¿no? Y es así como empezó, con una máquina de coser que le regaló mi abuelo, el papá de mi mamá, y es así como empezaron a trabajar. Mi padre salió a la calle a comprar tela, conoció a un paisano también de Siria que tenía una tienda de telas, le fió un rollo de telas, y así es como empezaron juntos a trabajar, y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Pero siempre con esa línea. Los dos eran muy trabajadores, muy conscientes de dónde venían, del valor de las cosas, de la importancia de la familia. Pero bueno, así decidió Dios. Se llevó a mi madre a muy temprana edad, a sus 36 años, en su plena juventud, llena de vida y de energía, pero bueno, es como son las cosas, ¿no? Así es, Isaac, y hablabas de, pues de una etapa de humildad, de un regalo de bodas que fue nada más y nada menos que una máquina de coser, pero que ese fue un comienzo. Y tu padre llegó muy alto en cuestiones laborales, sin embargo nunca olvidó esa humildad. Creció en una familia humilde, su tiempo en Damasco, su infancia es una infancia humilde, de la que hay que hablar algo sobre una fruta. Por favor, coméntanos esta experiencia porque me encanta la anécdota en general que nos habla de este sentido de responsabilidad. Claro, con mucho gusto. Mira, mi padre tenía, en total eran seis, tres hermanos, y, perdón, mi tío Abraham, mi tío Yosef, mi tío Moshe y mi papá, cuatro hermanos y dos hermanas, mi tía Sara y mi tía Esther. Eran seis de familia. Mi abuelo
como te comenté, él el rabino de Damasco, ¿no? Pero el rabino en ese entonces no es como los rabinos hoy en nuestra comunidad que digo, gozan de un ingreso digno de la comunidad que les permite llevar una vida, ¿no? En ese entonces el ser rabino de una comunidad no era, no te daba derecho a tener ningún sueldo, ¿no? Porque no se acostumbraba a nada de eso. Realmente mi abuelo era rabino por gusto y él vivía o su ingreso era porque era shohet, que lo que hacía era matar los animales en el rastro, ¿no? Para la carne kosher. Y de eso es lo que ganaba, ¿no? Pero entonces era un ingreso muy bajo, realmente le costaba mucho trabajo mantener a su familia. Mi padre nos comentaba que, bueno, pues ellos comían carne o pollo una vez a la semana, nada más para Shabbat. Fuera de eso, entre semanas se alimentaban prácticamente de pan, zátar, aceituna, huevo y poco. O sea, realmente lo solamente necesario, ¿no? Y bueno, fruta en ese entonces se consideraba como un artículo absolutamente de lujo, ¿no? Y bueno, mi padre a la edad como de los 9, 10 años, él siempre era muy aplicado en la escuela y entonces le pedían de otros padres de niños que les ayudara a sus hijos a salir adelante, ¿no? Pero pues, obviamente no era un trabajo, ni era algo por lo que cobraban, ni mucho menos, sino, bueno, pues imagínate un niño de 9 años ir a cobrar algo, no lo puede hacer, ¿no? Pero entonces, como en pago en una de esas familias, le daban siempre a escoger una fruta del frutero, porque era una familia acomodada, que te quiero decir algo, ¿no? En Siria, las familias acomodadas eran aquellas que tenían para comer y para vestir. Eso era una familia acomodada, ¿eh? Tampoco creas que había riquezas, ya que, bueno, pues eran muchas las limitaciones que se tenían y no había familias ricas como tal, ¿no? Claro, claro. Y entonces tu padre le daba algunas clases a otros niños del salón porque pues tu padre era muy aplicado y le pagaban con una fruta. Platícame esto. Le pagaban con una fruta, él agarraba esta fruta y pues la llevaba a su casa para compartirla con sus padres, con sus hermanos. Y me acuerdo que me decía mi padre que si su papá le decía, ¿qué es Tu Bishvat? O porque pues nada más en la época de Tu Bishvat era cuando se daban los frutos, cuando ellos veían fruta, ¿no? Cuando realmente, y mi padre dice, no, me la dieron y la compartían y todo, era un momento especial. Que ahí vemos el sentido de responsabilidad de tu papá, que ahí vemos esa intención de querer compartir, de querer dar, que lo va a acompañar toda su vida. Isaac, hablemos ahora del mural. ¿Cómo surgió la idea? ¿Quién es el artista que hizo ese mural tan espectacular? Mira, el artista se llama Julio Carrasco Bretón, es un muralista mexicano muy reconocido, de hecho reconocido mundialmente. Él no vive en México, radica desde hace muchísimos años en Francia, mas sin embargo, yo tuve la oportunidad hace algunos años de ver una obra que él hizo que me llamó mucho la atención y me gustó mucho. Y bueno, siempre tenía ese gusanito, por así decirlo, ahí, de querer hacer algo que de alguna manera deje la historia de mi padre, ¿no? Plasmada. Y siempre pensé en hacer un libro, en hacer algo, cómo poder transmitir esto a la siguiente generación. Y la verdad es que ahora que empezó el COVID, pensando un día y viendo lo de la obra de este hombre, se me ocurrió, dije, oye, ¿por qué no hacer un mural? ¿No? Un mural que de alguna manera plasme lo que es su vida, que otra vez el mural, pues sí te dice, ¿no? Pero pues, lo interesante es conocer la sinopsis, pero como dicen todo, ¿no? Es siempre cachar el interés de la gente o el interés en este caso de su familia, ¿no? Y conocer más al respecto. Y así es como nace la idea de llevar a cabo el mural de la vida de mi padre. Y quedó hermoso, un mural de 6 metros de largo que resulta impresionante, lleno de elementos que abarcan simplemente cada una de las etapas de su vida.
Fuera de esta entrevista, tú me decías cuál fue tu satisfacción personal, tu mayor satisfacción de haber realizado este mural y el evento que se llevó a cabo el 10 de octubre. Dinos aquí en cámara, ¿cuál fue tu principal satisfacción? Mira, la verdad de ver a todos los amigos de mi papá, familiares y todos, la verdad, todos muy contentos de la obra, sin duda, pero lo que más me dio satisfacción es ver a mis sobrinos, a los nietos de mi padre. Mi padre falleció en el año 2000, hace 21 años. Muchos de mis sobrinos no habían nacido, otros eran muy niños, incluso mis hijos también, y la verdad ver a ellos y escuchar de ellos que me digan, Isaac, tío, acabo de conocer a mi abuelito, eso para mí fue una gran satisfacción, porque pues sí sabrían de sus padres, quién era su abuelo y demás, pero no con este nivel de detalle, no con este nivel de conciencia de realmente lo que era, lo que hizo, un hombre que, como dijo mi hermana Sophie, en sus palabras, un hombre que siempre tuvo un lema que decía que tu pasado no define tu futuro, ¿no? Él siempre veía hacia adelante, cómo salir adelante, y lo que hoy nosotros damos por hecho, que es vivir en este país hermoso, que nos da la oportunidad de vivir libres, de no tener limitaciones, de tener todas las oportunidades y que lo damos por hecho. Para mi papá eso era la gran fortuna, ¿no? Él llegó a este país sin un peso, pero para él eso, simplemente eso, el poder vivir libre y con todas las oportunidades era una gran fortuna, ¿no? Y poder transmitir eso a esta nueva generación, que son sus nietos, y que lo conozcan como esto, la verdad, eso es lo que más satisfacción me dio de haber hecho el mural y de todo el evento que se realizó. Isaac, quisiera terminar con esta pregunta. Es una vida llena de enseñanzas, la vida de tu padre. Si pudiéramos elegir lo que más admiras tú de él, lo que más le aprendiste, lo que más continúas recordando hasta hoy, ¿qué sería? Yo creo que su visión de la vida. Eso es lo que más le admiré siempre, lo que más recuerdo, porque él siempre vio la vida, como él decía, me decía siempre, Isaac, la vida es una película de cortometraje. Así como hay un principio, hay un fin y no dura mucho. Entonces trata de construir tu vida como si fuera una película, a donde también hay un fin. Y de alguna manera ver cuál quieres que sea el fin y cuál quieres que sea tu legado y lo que vas a construir para ella. Y mi padre siempre tenía eso en mente, ¿no? Entonces, nunca hizo las cosas solamente por el momento, sino siempre era todo parte de un plan. Y para mí esa filosofía de vida es lo más grande que tenía mi padre y lo que pude aprender de él. De acuerdo contigo, y hermosa frase que decía tu padre, que es más importante tener una brújula que un reloj, porque en esta vida es más importante fijarnos en la dirección que llevamos. Así que gracias, Isaac, por hacer este mural tan espectacular que lo presentaste en el centro social. Yo de manera personal te quiero decir una frase que llega a mi mente cuando pienso en todo esto. Isaac, tan ejemplar es el ejemplo como el que sigue el ejemplo. Así que felicidades a ti, a tus hermanos, a todos tus hermanos, hijos de Rebeca, hijos de Adela, que han seguido el ejemplo del señor Benjamín de una manera tan impecable, legando a las siguientes generaciones un código ético y valores morales de verdad impecables. Muchísimas gracias, Isaac, por el mural y por seguir el ejemplo de tu padre. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlace Judío por darme esta oportunidad de poder transmitir a mucha más gente lo que es estos valores, lo que era la vida de mi padre y lo que eran estos valores tan importantes que él tenía. Te agradezco muchísimo. Gracias, Isaac. Hasta la próxima. Bye.